Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de entrevistas de La Planta Films, donde tenemos la ocasión muy privilegiada de compartir un momento con el actor Fermín Martínez, una persona de teatro, de una trayectoria súper interesante. Por favor, acompáñanos a conocerlo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde tengo el gusto de compartir este estudio con el señor actor Fermín Martínez. Muchísimas gracias, querido Fermín. No, hombre, por acudir a esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, vamos a platicar. A platicar de cine. Principalmente, pues el cine es nuestro punto de encuentro. Y ahí pues ya, se trata del ser humano, ¿no? Que eres, que tanto nos ha gustado ver tu presencia en tantas producciones de muchos tipos, ¿no? Desde las producciones estudiantiles, los cortometrajes, las óperas primas, hasta pues las grandes producciones que vemos en la televisión, en Televisa, en Netflix, pues en todas partes, ¿no? En pocas palabras. ¿Tú cómo te definirías a ti mismo, mi querido Fermín, en esta época? ¿Cómo te ves a ti mismo hoy, en este 2026? Estamos aquí reunidos, tú y yo. Pues mira, me definiría como un actor que fue sobre la marcha aprendiendo, ¿no? Después de haber estudiado algunos años la carrera de actuación, también ya en el trabajo es donde uno va aprendiendo, ¿no? Y ahorita que mencionaste los cortometrajes, creo que me tocó una época donde hacíamos cortos para la escuela nada más, ¿no? No había este boom de los festivales de cortometrajes y demás. Lo hacíamos para los chavos que hacían sus ejercicios y tuve la suerte de hacer grandes cortos en la escuela de cine, tanto en el CUEC, lo que era el CUEC, como en el CCC, ¿no? Había generaciones que me agarraban en paquete, ¿no? Iban a hacer su ficción y entonces me echaba 2 meses o lo que fuera con todos, ¿no? Porque pasaba de uno y luego la ficción del otro, lo del otro, y así como yo decía, bueno, los maestros van a decir que no hay más actores, ¿o qué? ¿No? Pero sí me tocó de pronto generaciones que me agarraban así en paquete. Y era muy padre. Y yo el cortometraje siempre lo vi como un ejercicio muy interesante porque era muy completo y como tenía la opinión de los maestros, decía, está bien cuidadito, ¿no? Eso sí va a salir padre. No estaban los chavos solos, ¿no? Y fue una época muy padre de hacer cortos. Después, por temporadas ya no te hablan, ¿no? Te olvidan o piensan que les vas a cobrar dinero, ¿no? Pero no, digo, cuando hay un proyecto interesante, pues uno le gusta participar. A veces te pagan algo, a veces me ha tocado que me han pagado con un libro y yo feliz, ¿no? Pero sí, fue una época padre de estar haciendo comerciales. Ahora menos, no porque yo no quiera, sino porque te buscan menos, tal vez, los chavos, ¿no? Pero padre, ¿no? Te pagan con un libro, pues son ambientes intelectuales, ¿no? Al final son parte de la academia y eso es muy rico, ¿no? Siempre algo hecho desde el intelecto, ¿no? Desde las ideas, de querer utilizar el cine para contar una idea, ¿no? Algo bien planeado, algo bien estructurado. Digo, yo que estaba en la escuela de cine y ahora un poco a la distancia veo que esas producciones son muy especiales, pues por eso, ¿no? Porque tienen todo ese cuidado. Claro. Qué bonito. ¿Y cómo se te ocurrió a ti entrar en este gran mundo que es la actuación, el mundo del audiovisual y sobre todo pues el mundo del teatro, que me imagino que por ahí habrás empezado? Sí, yo, pues es que creo que ya era algo que yo traía porque me gustaba mucho todo tipo de expresión cultural, ¿no? De chavo, no sabía que me iba a dedicar a esto. Realmente me encantaba cantar, ¿no? Y me gustaba mucho la pintura y me gustaba, no para ejercerla, sino observarla.
Y cuando yo entré a la prepa, aquí en Coyoacán, la prepa 6, Ah, mira. un día me metí al teatro y vi que estaban ensayando y para mí fue como, wow, ¿qué es esto, no? Y el maestro que estaba en esa época, Gonzalo Correa, me invitó a ser parte de los chavos que iban ahí a tomar el taller. Y ahí nos enseñó desde, no nada más a actuar, sino a pintar y a construir y es todo lo que... Para las escenografías, Claro, todo. Claro. sí. Y entonces encontré un mundo fascinante. Pero después de la prepa no sabía qué iba a hacer. Me gustaba el arte, pero no sabía cómo. Había, desde la secundaria tuve una maestra de español que algún día, no sé por qué, me trajo un libro y me dijo, lee este libro. Y me enamoró la lectura, ¿no? Porque cada semana me traía un libro y me decía, lee este, ¿no? Te acercó a la Me literatura. acercó a la literatura y entonces fue maravilloso. Y cuando salí de la preparatoria encontré una escuela de actuación. Estuve 2 años ahí preparándome. Me fue muy bien, pero yo entré porque yo quería ser cantante, pero no nada más vocalizábamos, entonces no había como, ¿no?, una apertura a ser cantante. Y claro, estuve participando en esa época en cosas que llamaban valores juveniles y, ¿no?, que hacían concursos y demás. Pero nunca pude sobresalir en eso. Y en esta escuela que entré, el teatro me atrapó, me enamoró, ¿no? El teatro, estar en escena, construir personajes. Había jóvenes, muchos jóvenes muy entusiastas, ¿no? Siempre platico con una amiga que se llama Isabel Cortázar, que es directora de casting, ¿no?, importante, porque ahí la conocí, éramos chavillos y ahí hacíamos teatro, mucho teatro. Y después de terminar ahí 2 años de estudiar, me di cuenta de que necesitaba prepararme más. Entonces busqué otra escuela, encontré el núcleo de estudios teatrales, donde conocí al maestro Mendoza y sobre todo a José Caballero, que con él me quedé ya trabajando después. Y después me fui a la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que buscar, ¿no? Y nunca me quedé en un lugar estable, porque cuando entré a la facultad también ya trabajaba profesionalmente como actor en una obra de teatro, y luego hice otra, y entonces como que ya el ser estudiante para mí era como, sentía yo que no estaba a gusto, ¿no? Porque no me gustaba, como sentía que perdía mucho el tiempo. Como estudiante. Como estudiante. Porque ya traías... Porque yo quería trabajar, ¿no? Ajá, yo quería sí. estar ya haciendo cosas. Y entonces estuve 2 años en la facultad y me retiré y volví a buscar a José Caballero y me fui al Foro de la Ribera y de ahí a la Casa del Teatro y bueno, estuve en todos lados probando. Y después de muchos años, pues también comprendí que el actor no podía quedarse eternamente estudiando, ¿no? Que tenía que trabajar, que tenía que hacer lo que a mí me gustaba hacer. Y entonces empecé a hacer ya mi trabajo como actor, a hacer comerciales, empezar a hacer los cortometrajes, participar en una que otra película. Y tuve la suerte, me tocó a mi generación, digamos, de estar ahí cuando vino todo este boom del nuevo cine mexicano, ¿no? Y hicimos El Violín, ¿no? Y entonces, pues tuvimos la suerte de estar ahí y empezar a hacer, ¿no? Tal vez Argos empezó a apostarle a los actores, ¿no?, a tener otro tipo de personajes en la televisión, y comenzamos a trabajar en las primeras producciones que hizo Argos, y de ahí se vino, ¿no?, ya como un trabajo constante, ¿no?, de estar presente en el cine, en la televisión, en el teatro, que para mí era importante quedarme no solo haciendo televisión o cine, ¿no? Tampoco era que yo pudiera elegir, nada más me voy a dedicar a esto, ¿no? Pero era importante regresar al teatro, probar en el cine, estar en la televisión, y es algo que he procurado mantener, ¿no? Como siempre, regresar al teatro para mí es muy importante. ¿Cuál es la importancia del teatro? Así Pues como lo estás. La formación del actor, la formación y estarte siempre reinventándote, ¿no?, en el escenario. Hacer lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Porque
fuera del teatro, pues tengo un taller que tiene ya 25 años y entonces para mí seguir explorando en el taller con jóvenes, con compañeros actores ya profesionales, ha sido importante porque pues eres un actor preparado, eres contratable, ¿no? En la televisión, en el cine y demás, pero para mí siempre ha sido importante el preguntarme qué es lo que yo quiero hacer como artista, ¿no? De qué quiero hablar o desde dónde quiero hablar, y entonces te inventas sus proyectos, ¿no? A lo mejor nadie me va a dar el personaje protagonista de una gran obra, pero me lo invento yo, ¿no? Digo, yo lo puedo hacer, y entonces haces el ejercicio, que a veces se queda en el taller, ¿no? Es para presentarlo entre nosotros. Pero a veces se convierte en una puesta en escena que manejas a tu gusto, ¿no? Porque también hoy en día tienes que pensar en que cuando haces obra de teatro no puedes hacer otra cosa en una compañía que te contrata, ¿no? Tienes que estar ahí, porque luego el teatro es muy celoso, ¿no? No te deja ir a hacer televisión o a hacer cine, porque hay tiempos que tienes que respetar. Y cuando tienes tu propia compañía, pues entonces la obra que creaste, nosotros la manejamos, ¿no? A nuestros intereses, a lo que va saliendo, ¿no? Eso es como... Ahora está muy interesante, ¿no? Porque siempre está esta relación del actor con el director o con el propio sistema de producción, ¿no? Entonces el actor está a merced de los elementos. Uh-huh. Y esto que me comentas es como un empoderamiento, ¿no? De parte del actor. Sí, claro. Es que hoy en día son otras maneras de trabajar. Las obras de teatro, viajar con ellas es difícil. Entonces también le hemos apostado más al trabajo del actor, ¿no? Tengo como 7 proyectos en la compañía. Uno de ellos viajamos con una maleta, ¿no? El otro con una maleta grande que lleva todos los elementos. Es más práctico, tienes que ser más práctico para hacer el teatro hoy en día, apostarle más al trabajo del actor, ¿no? Y eso también lo he llevado a cuestiones de video, ¿no? ¿Cómo resuelves un tema? Porque yo a algunos jóvenes les decía cuando me invitaban a trabajar, no tienes presupuesto para hacer tu película, pero tienes 15 personajes y tienes 5 locaciones, y pues tienes que resolver de otra manera lo que quieres contar, ¿no? Porque de inicio no vas a tener el presupuesto para hacerlo. Uh-huh. Cuando ya tengas lana, pues ¿no? Invítalo a quien quieras, pero de entrada tienes que resolver lo que quieres decir de otra manera para que puedas realizarlo, ¿no? Creo. Uh-huh. Claro. Siempre que, o sea, el actor también tiene que estar consciente de las condiciones de la producción, ¿no? Claro. De las condiciones de la economía, por decir así, ¿no? Y la verdad que, bueno, actores como tú siempre han sido muy generosos, ¿no? De acercarse con los estudiantes, todo esto que contábamos. Que los estudiantes, pues, podrán tener muchas cosas, pero dinero no. Claro. Y salen cosas muy buenas de ahí, ¿no? Sí. Ahorita comentaste el violín, por ejemplo. El violín fue una ópera prima. El violín fue un ¿cómo se llama? Antes de la ópera prima. La tesis. La tesis. Exacto. El violín era un cortometraje. Ya. Y creció en el camino. Creció porque hubo muchas fallas. Yo creo que eso fue bueno, ¿no? Okay. Ajá, sí. Al final sí, ¿no? Errores, aciertos, ¿no? Sí, el violín era un cortometraje que no se terminó. Okay. ¿No? Porque se acabó el presupuesto. Y entonces estaba resuelto el cortometraje en un lugar con la familia del director, todos participaban, ¿no? Desde hospedarte hasta hacer la comida, hasta participar en las escenas, ¿no? Okay. Pero no se terminó porque se acabó el presupuesto. Y entonces hubo la intención de regresar 2 semanas después a terminarlo, ¿no? Esas 2 semanas se convirtieron en 2 años, ¿no? Por ahí presentó lo que había hecho y dijeron, está buenísimo, y se fue a festivales,
y ganó premios y logró conseguir dinero pero ya para hacer un largometraje, ¿no? Y entonces lo ya filmado, pues ya se quedó, pero de ahí se alargó, ¿no? Y le fue muy bien, ¿no? Y fue un suceso. Un cañón. ¿No? Pero sí, es en esa búsqueda del director fue logrando estos aciertos, ¿no? Que decía un maestro en la universidad, crear una obra de arte no hay manera, no hay una receta, pues, ¿no? Surge en algún momento y puede ser una función de teatro, puede ser una película, puede ser, ¿no? Y creo que el violín se convirtió en eso, ¿no? Porque hubo muchos factores que intervinieron. Tener un actor como el que teníamos, don Ángel de Tavira, que era un músico, ¿no? Se había hecho casting para buscar al señor y no se encontraba. Y de pronto Francisco había hecho un documental sobre la música en Tierra Caliente y de ahí surgió me acuerdo cuando fuimos a ver el documental, nos planteó que estaba buscando al actor para el violín, que no lo encontraba, y por ahí se le ocurrió, y si es don Ángel, ¿no? Finalmente era un artista, ¿no? Y con ciertas características, porque no tenía una mano, se tenía que amarrar al muñón el arco, y entonces esas cosas fueron dándole las características que la película tiene, ¿no? Y sí, y el haber parado 2 años para regresar después, pues la continuidad había que, ¿no? Checar cómo estábamos, ¿no? ¿De qué se trataba Como traía yo el peinado. Sí, la barba, ¿no? Y seguramente está llena de ciertos errores, aciertos. De detalles. Claro, pero no importan. No, pasan a otro término. No, la historia y la película rebasan todo eso y así es como se hizo, ¿no? Qué la padre. Batalla al día a día. Pues la vida del actor son muy distintas producciones a veces que te tocan, ¿no? Sí, bueno, es que te toca como ahí, ¿no? Que de pronto, pues, a la hora de comer, pues agarras tu piedrita y te ibas a sentar por ahí, ¿no? Pero y te tocan las grandes producciones donde de pronto estás en hoteles que dices, no sabía que esto existía, ¿no? Sí. Y entonces sí vas de un lado a otro, ¿no? Hace poco hice una serie, se llama Bandidos, y estábamos en Cancún, en unos lugares, unos hoteles impresionantes, ¿no? Pero yo tenía que viajar a hacer una película de otras características, y estabas en la playa durmiendo en una tienda de campaña, enfermo del estómago por lo que te habían dado de comer y ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero pues eso es parte, ¿no? de nuestro trabajo, de nuestro día a día, y nos encanta también, ¿no? Estar ahí en la aventura. Claro, me imagino que es parte de lo chingón, ¿no? Que es una aventura también, o sea, que va cambiando el panorama, ¿no? Sí, claro. Yo siempre digo que nunca sé dónde voy a estar mañana, ¿no? ¿Cuál va a ser tu oficina de mañana, no sabes? Sí, todos los días te renuevas, ¿no? Todos los días conoces a alguien. Hoy estoy conociendo a ti, ¿no? Este lugar, pero no es un trabajo habitual, ¿no? Donde vas todos los días y haces la rutina, ¿no? Siempre estás cambiando. Ahorita me voy en 15 días a El Salvador a hacer una película y no conozco el país, no conozco con quién voy a trabajar, ¿no? Pero eso es lo que es encantador, ¿no? Pues, la aventura. Mucho viaje, ¿no? Siempre es estar viajando, ¿no? Aunque sea en la Ciudad de México, es estar yendo. Sí, claro. De pronto sí. De pronto hay momentos, ¿no? Que son como todos los días, ¿no? A veces estás más tiempo en el set que en tu casa, ¿no? Uh-huh. Cuando haces televisión, a las 2 de la mañana y a las 8 estás de regreso. Y sí, siempre hay un movimiento constante que está padre, ¿no? Sí. Interesante. Pues qué bien. Oye, ahora que platicábamos de pues el tema teatral, que eso me interesa mucho, ¿no? Que es un lugar muy interesante donde se puede fundar buenos proyectos, ¿no? Que sería algo bueno para que haya buenas políticas, digamos, que implementen compañías teatrales para los jóvenes, estas cosas. Eso es importante, ¿no? Tú me contabas
antes de empezar la entrevista. Eso me interesó mucho que lo platicáramos. ¿Cómo puede ser el teatro, la actuación como una disciplina, algo benéfico para que surjan muchas cosas y no solo teatro, ¿no? Que a partir de eso sea la formación de una persona. Yo creo que es necesario y siento que es lo que viene, ¿no? El trabajo teatral, el trabajo de grupo. En muchos aspectos somos muy individualistas, ¿no? En el deporte no tenemos equipos, en las Olimpiadas no hay equipos mexicanos, ¿no? No hay participación en los juegos de equipo, ¿no? Casi son siempre individualidades y por eso el fútbol se vuelve tan importante, porque si les va bien, pues está padre, pero si no, fracasamos todos, ¿no? Creo que nos hace falta hacer equipo, ¿no? Y creo que los grupos teatrales tienen que fortalecerse y resurgir como compañías estables. Compañías donde no se formen para un director y que gane el director y los actores pues sigan pues, ahí sobresaliendo al día a día, ¿no? Sino compañías que puedan ser estables, ¿no? No hay en México. He pertenecido a algunas, pero no son compañías donde seamos todos parte de él más que con el proyecto en que estás, ¿no? Entonces yo siento que hace falta eso, como las compañías donde los chavos se formen, donde les enseñes el trabajo del actor en el escenario, pero también que tienen que salir a hacer la televisión, a hacer el cine. Yo he aprendido que para hacer lo que yo quiero hacer en el teatro, tengo que ir a ganar dinero a la televisión y al cine, ¿no? Para poder hacer el teatro que a mí me gusta hacer, ¿no? Para sostener una compañía de actores, ¿no? Que llevo 25 años con ella y que encuentro aliados, ¿no? Desde los fotógrafos, ¿no? Como Carlos Arriaga, que de pronto está con nosotros, y sabe el proyecto que estamos haciendo y hacemos los videos que tenemos que hacer. Porque también es fascinante llevar una cosa del teatro al escenario y filmarla, ¿no? Porque se queda ahí, ¿no? Y está padre, ¿no? Entonces tenemos que utilizar todos los medios que tenemos para poder hacer nuestro trabajo y que los chavos aprendan y que vayan y que también ganen y que vivan, pues, iba a decir que vivan bien, pero no, bueno, que resuelvan su día a día, ¿no? Y que sigan haciendo lo que les gusta hacer con el compromiso de lo que es el trabajo del actor, ¿no? Hoy estamos viviendo momentos caóticos en el mundo, ¿no? Donde hay muchas cosas que tenemos que reacomodar desde el idioma, ¿no? Que la inclusión de todos y ¿no? La violencia hacia las mujeres es una cosa muy rara. Pero y viene la inteligencia artificial también a quitar mucho trabajo, ¿no? Ya el otro día me hablaban que si podían hacer un tráiler con mi imagen, ¿no? De inteligencia artificial. Y luego, pues si hacemos la película ya la hacemos contigo. Yo decía, pero igual y no. Pero de veras. Igual y no. Fírmamelo, ¿no? Entonces yo siento que tenemos que utilizar la inteligencia artificial y quien se va a ver beneficiado va a ser el teatro. Porque la gente siempre va a ir a querer, ¿no? Va a querer ver al actor, ¿no? Ya te entiendo. El defecto humano, ¿no? Claro, un teatro no lo cambia la inteligencia artificial. Podemos servirnos de ella, ¿no? Para cosas de producción, pero el actor en vivo, pues eso no lo eso no va a cambiar, ¿no? Claro. Entonces tenemos que utilizarla, porque tampoco podemos ignorarla, ¿no? Así ha sido desde siempre la computadora. Antes de ser actor yo tuve la posibilidad de trabajar en algunas empresas en sistemas de cómputo, ¿no? Pero me tocó la época en que eran las tarjetas, ¿no? Perforadas, y luego el disquete, y luego las cintas, y entonces tenemos que irnos habituando a todo eso, porque pues es lo que estamos viviendo, y entonces el arte también. Ahorita hay muchas cosas que ya se hacen de manera artificial, ¿no? Sí. La pintura, muchas cosas que, ¿no? Pero el trabajo del actor va a estar ahí, ¿no? Como el ritual del ser humano, ¿no? Y entonces tenemos que
adoptar todas estas cosas que están pasando y utilizarlas en beneficio del trabajo del actor, ¿no? Qué interesante lo que nos dices, ¿no? Es claro, o sea, la inteligencia artificial puede cambiar muchas cosas, pero no al actor en cierto sentido, ¿no? Pues siento que no sé en qué otra arte puede, en el deporte tal vez. Claro, no bueno, sé. claro, cambia los métodos, pero bueno, tiene el alma de las cosas, tiene que ponérselo a una persona, ¿no? Sí. Todavía. Hay una obra que hicieron hace poco que se llamaba Inteligencia Actoral. Ah, Muy interesante, ¿no? Porque plantea eso, ¿no? Hay un actor que llega y le dice al director, me acaban de dar película y no voy a poder, pero te mando a mi reemplazoide, ¿no? Para que al robot para que... Entonces el director dice, no manches, ¿cómo voy a trabajar con un...? Pues ya lo hiciste porque ya ha venido a ensayos, ¿no? A suplirme. ok. Dice, oh. Y lo que plantea es eso, ¿no? Ya, Puede ser que tengas una máquina ahí perfecta, Ya, ¿no? Que te da Sí, esta sí, copia sí. de emociones, ¿no? Sí, Pero el defecto del ser humano el defecto no te lo va a no dar. te lo va a dar. No todavía. No todavía, al menos. Y entonces creo que es importante valorar todo esto que sí somos como personas y ponerlas ahí, ¿no? Y hacer el equipo, porque a mí me tocó viajar, por ejemplo, a Colombia y encontré grupos allá como La Candelaria que trabajaban en comunidad, ¿no? Que todos aportaban a el lugar y el director en las tardes se encerraba con los actores que estaban en la obra y viajaba con ellos, pero era un grupo que se sostenía, ¿no? Eso tal vez sea lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Ser autosustentables, ¿no? De nuestro trabajo. Y yo pensaba de pronto, si cada uno de los actores que le va bien y que vive bien, tuviera un grupo de teatro, sería maravilloso, ¿no? Ya. No poner una escuela, porque también hoy en día hay escuelas, ¿no? Que son importantes, sí, tienen grandes maestros, pero ¿quién estudia ahí? Pues alguien que tenga lana. ¿Cuánto cobra una escuela, no? Que no sea de la UNAM o que no sea del IMBA. Primero, no hay capacidad para que todos entren al CUT, por ejemplo. Y también ¿no? sale caro aunque sean públicas, digamos, ¿no? O sea, alguien lo paga, el gobierno, pero Sí, alguien. pero una escuela, pues como hay muchas, pues es una la nota, ¿no? Sí. Entonces no importa si tienes talento o no, lo importante es que tengas para pagarlo. Y entonces un grupo teatral pues puede ser autosustentable, ¿no? Pero también se tiene que abrir la cultura a las escuelas, a las secundarias, a las prepas, a que los chavos vean, ¿no? Y ese rato hablábamos del cine, ¿quién lo ve? Pues también se tiene que abrir para que haya espacios donde se pueda exhibir, ¿no? Sí. Y apoyar a los nuevos directores, a los nuevos fotógrafos, que se vea su trabajo. Tiene que haber una manera, ¿no? Sí, pues hay que estar en eso, ¿no? O sea, hay que estar abriendo esos espacios a como dé lugar, ¿no? Para que pueda haber acceso a una mejor humanidad, ¿no? Por decir así, que la gente pueda tener, pues, acceso a la cultura, pero también a practicar, ¿no? Una disciplina cultural que cualquiera pueda tener la noción de la importancia de la cultura. Sí, es vital, ¿no? Sí. Nosotros en las cápsulas que hicimos con Carlos Arriaga, hay una cápsula donde un niño está jugando con una pistola, ¿no? Un niño de 10 años. Entonces hay un eslogan que dice, nuestros futuros criminales tienen 10 años. Ya. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? Tiene que haber un compromiso de todos de que los jóvenes tengan otras opciones, ¿no? Porque la opción es el crimen hoy en día, ¿no? Sí. Y todos sin querer estamos inmersos ahí, ¿no? Porque también comemos del crimen organizado. Sí. También he contado la historia de Narcos, ¿no? También me dio. Sí. El Mocho Orejas también me dio, Sí. ¿no? Sí, 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 Dices, sí. eres parte, ¿no? De un sistema que es así. Sí, claro. Y al que hay que estar en la medida de lo posible combatiendo, ¿no? Manteniendo al margen también, pues. No es que esté mal, pues, las historias del Mocha Orejas o de los narcotraficantes.
está bien, pues, pero lo que necesitamos es conciencia en las personas para que podamos tener acceso a todo. Los contenidos comerciales están bien, no tienen nada de malo, tienen una razón de ser en la sociedad, ¿no? Pero qué bueno estaría que los niños no solo jugaran con pistolas, ¿no? Sí. Que también pudieran hacer obras de teatro, que también pudieran grabar sus cortometrajes. Que sepan de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque yo algún día con unos amigos platicaba y decía, es que cuando un niño hoy en día de 10 años, 12 años, le hablan del Señor de los Cielos, pues lo que le llega a la mente es la imagen del actor. Es correcto. ¿No? La serie de Narcos, pues hubo una cantidad de personajes. ¿No? Un elenco y entonces, celestial. Los jóvenes tienen que saber diferenciar entre la ficción y lo que fue real, porque si no se nos diluye la realidad, ¿no? Y sí, entonces, sí. pues tienen la imagen del actor, no la imagen del personaje que fue. El Mocho Orejas ahorita, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto fue? Seguramente algún joven que la está viendo no había nacido y entonces pues tiene la imagen de Damián. ¿Quién le dice o quién le cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó o por qué se está contando esta historia, ¿no? Pues es como un poco peligroso, no sé, como crear jóvenes inteligentes que sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Diferenciar, ¿no? Los estereotipos de otras cosas. ¿Cómo es para el actor estar lidiando con estas cosas? O sea, de los personajes que está representando. Porque por supuesto que es un oficio que se ejerce y se vive de eso o se intenta vivir lo mejor posible. Y es normal agarrar comerciales, agarrar series, agarrar, pues me imagino que lo que salga. No sé qué tantos actores estén en la situación de estar rechazando proyectos, sobre todo cuando se trata de proyectos bien remunerados. ¿Cómo lo vives tú, Fermín? Estas representaciones que hay de los narcos o del Mocho Orejas o de este tipo de contenidos, ¿tú cómo lo vives a la hora de chambear esos personajes? Éticamente. Tú quizás en tus obras de teatro igual estarías haciendo otra cosa, tal vez, ¿no? Lo que tú quieres hacer, como bien dices. Una cosa es la chamba, otra cosa es lo que uno quiere hacer. ¿Cómo es? ¿Tú cómo lo vives? Yo lo he tenido muy claro desde siempre, Sí. ¿no? Porque cuando yo inicié mis estudios, algún maestro me dijo, mira, aquí tú no tienes ni postura ni económica, ni social, ni sexual, eres un actor. Ya. Y te vas a preparar para representar al ser humano con todas sus virtudes y sus bajezas y demás. Okay. Entonces desde ahí, ¿no? Porque te vas a transgredir a la hora de que subes a un escenario, ya el hecho de subir a un escenario ya estás haciendo algo extraordinario, ¿no? Y desde ahí vamos a crear. Y entonces, pues siempre debes tener esta conciencia de que estás creando un personaje, ¿no? Que lo sacudes cuando acabas, ¿no? Me ha enseñado a tener una vida tranquila también, porque dices, bueno, pues ahí en la ficción, pues ponme lo que quieras hacer, ¿no? Son cosas terribles a veces, ¿no? Sí. Te dicen, vas a violar a una niña de 7 años, ¿no? Okay, pues le entras a la ficción. Vas a representar vas eso, a ¿no? ser el azul esparragosa, vas a ser, ¿no? Entonces, hay un guión, hay alguien que escribió la historia y te apoyas en eso, ¿no? En la historia que está escrita. Yo respeto mucho, ¿no? A los guionistas porque no soy mucho de, esto para qué, o quitarles. Alguien lo escribió y hay que respetarlo. No soy yo el que está hablando ahí, es un personaje que habla de determinada manera o que hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante saberlo, pero sí, también vivimos ahorita con tantas plataformas y tantas maneras y tanto que se hace, que también hay muchos actores improvisados, ¿no? Claro. Porque el trabajo del actor es muy manoseado, ¿no? Entonces si a ti te gusta el fútbol o eres un futbolista famoso, termina tu carrera y puedes entrar al trabajo del actor, ¿no? Porque es bien fácil hacerlo, ¿no? No, Tal vez, apareces ahí, claro,
Tal vez en la televisión sí, porque lo que vendes es imagen, ¿no? Y mientras te pongan ahí, te pongan guapo, pues resulta, ¿no? Y luego si te vas al cine, bueno, en el cine se trabaja un poquito más los personajes. Pero tampoco hay una disciplina o sea, a veces te reúnes con el director, tú haces su trabajo por tu parte, a veces leemos juntos, ¿no? La película, pero no hay un trabajo concienzudo como lo puede haber en el teatro. Entiendo. ¿No? Allí sí son horas de estar, ¿no? Trabajando el personaje y creando y demás. Claro que si eres un actor que tiene una formación teatral, se te hace más fácil abordar lo otro, Claro, ¿no? claro. Si te da chance la televisora o el director, creas un personaje que tenga más. puede tener su propia personalidad, su propia característica, ¿no? Desaparecer uno, ¿no? Los actores en la tele, muchos no quieren más que ser ellos, ¿no? Estar guapos. Quitarse la playera y cuadritos, ¿no? Uno sabe que eso, pues, es una imagen, ¿no? Lo que uno quiere es desaparecer, ¿no? Crearle una historia a tu personaje para que no me vean a mí, ¿no? ¿Yo para qué quiero estar ahí? Decía una vez en una mesa platicando con personas que venían de otro país y demás, hablaban del violín y hablaban que para ellos era importante el violín como un referente del cine mexicano. Y hablaban de un cortometraje que se llama El otro sueño americano, ¿no? Y entonces hablaban de ese, es que ese corto es maravilloso, ¿no? Y yo estaba ahí, pero nadie hablaba de que yo era el actor de ese corto, ¿no? Y entonces, hasta que uno de los actores dijo, él es el actor de ese corto. Y entonces todo el mundo estaba, ¿cómo? No mames, ¿tú lo hiciste? O sea, pues, sí. En el corto se escucha más mi voz que mi imagen, ¿no? Pero eso para mí era valioso, era importante, porque decía, si a mí no me reconocen, está bien. Si pero se les quedó la película. Claro, el personaje que está ahí, ¿no? O al menos para mí ese ha sido como tiene que ver con el ego, ¿no? Quieres verte, quieres que te pidan fotos. Entiendo. Hay cada quien, ¿no? A mí me gusta más que reconozcan los personajes, ¿no? Que todo el mundo en la calle te diga, Escamilla, ¿cuándo va a ser la cuarta, no? ¿No? Sí. Eso se le queda a la gente, ¿no? Los personajes, y claro, está padre. Claro, de eso se trata. Ajá. Sí, la ficción es eso, ¿no? Sí, totalmente. De eso se trata, de engáñame. De convencer, sí, y de ser convencido y de convencer. A mí me encanta la actuación porque de niño me engañaron. O sea, yo alguna vez fui al teatro y yo veía piececillos abajo del telón y yo decía, ¿qué están haciendo ahí atrás, no? Y cuando vi la obra, había un personaje que vestía con una elegancia padrísima, traía un abrigo y mancuernillas y yo decía, wow, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y cuando pude entrar a la parte de los camerinos y vi al actor que estaba cambiando y se estaba quitando el abrigo y no traía nada, traía los puños cosidos acá, el cuello cosido acá. Me di cuenta de que todo era lo que no era. Y entonces dije, caray, ¿no? Ahí aprendiste muchas cosas, claro. ¿No? Porque en el teatro los cambios son rápidos y entonces el velcro, ¿no? Y rápido. Y entonces el público va al teatro a que lo engañes, pero que lo engañes bien, ¿no? A que te vea bien pedo y estás tomando agüita, ¿no? Agüita pintada, ¿no? Y ese es, pues, no es la realidad, es un reflejo de la vida, ¿no? La ficción, y entonces está padre. Claro, después vienen épocas en que ves que se necesita un vestuario y corren a Zara a comprarlo, corren al Palacio de Hierro, y dices, muchos bobones. Pónganse a hacer el vestuario, pónganse a hacer lo que se tiene que hacer para, ¿no?
Sí, me ha tocado maquillistas que hay que ensuciar la playera y la amarran en el piso y quieren que te la pongas. No. Ve y compra chocomil o café y texturízala, bonito, ¿no? Pero eso lo hacemos en el teatro, ¿no? Ahí, entonces, ese engaño está padre que siga existiendo, ¿no? Engáñame, ¿no? O sea, el cine ha sido una sofisticación de esa magia que al teatro le queda clara desde hace miles de años, ¿no? Claro, sí. Ese deseo del público de ser engañado, bonito. Sí, sí, sí. Al teatro le queda muy claro y no necesita los recursos luego del cine, ¿no? Digamos. Claro que hay grandes producciones también, por supuesto, en el teatro. Ajá. También hay todo tipo de tamaños de producciones. Pero esa magia del actor, el vestuario, la escenografía, ese espacio contenido, esa manera de mirarlo desde la oscuridad, desde las butacas. O sea, ahí está la magia, ¿no? Sí. Ahí puede estar la magia, no siempre está, pero ahí puede estar, ¿no? Sí, sí, ahí está. Esa es la magia del actor. Exacto. No, ese es el templo del actor, el teatro. Y esa es una metáfora bonita del ser humano en general. Sí, claro. ¿No? Somos cuerpo, ¿no? Sí. Hay algo que a mí me gusta mucho del cine porque yo decía, cuando el director monta la escena, después se hace a un lado, ¿no? Y cuando dicen acción, estás con el fotógrafo, haciendo una danza, ¿no? Como que todo, sí, se vuelve una burbuja donde a veces sabes que te tienes que desplazar y vas con el fotógrafo jugando, ¿no? Con la conciencia de qué estás haciendo, ¿no? Nos estamos moviendo en un ambiente, ¿no? Y es padre porque no hay tiempo, no es el tiempo de nuestra realidad, ¿no? O sea, en una película puedes contar 20, 30 años en 2 horas, ¿no? Y ese juego me gusta mucho porque es un juego con la cámara, que vas aprendiendo a través del tiempo también, ¿no? A avisarle cuando te vas a levantar, ¿no? Que sabes que no lo puedes hacer rápido porque está el fotógrafo. Hay que mantener el cuadro, la composición. Y entonces es una danza que está padre, ¿no? Con la foto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero son esos detallitos que vas aprendiendo y disfrutando conforme vas avanzando en tu carrera, ¿no? Cómo se maneja ese mundo maravilloso de la ficción, ¿no? Es eso, es la ficción, ¿no? Ajá. Ya sea en el teatro, ya sea en la literatura o en el cine. Sí, claro. Normalmente historias vividas por personas. Sí, claro. ¿No? Vamos a ver la historia de alguien o el conflicto de tal situación. Qué bonito el teatro porque es lo esencial de todo este fenómeno de la ficción, ¿no? En el teatro está esencializado. Sí. No hace falta ni una cámara en el teatro, pues, o sea, hace falta quien te vea nada más. Es un fenómeno distinto, pues por eso en particular. Pues es que sigue siendo un ritual, ¿no? Eso. Sigue siendo la necesidad del ser humano por expresarse, ¿no? O por transmitir o exponer sus temores, ¿no? Así nace, ¿no? Así nace estas expresiones artísticas, ¿no? Como un ritual del miedo ante la inmensidad de los fenómenos naturales, ¿no? El ser humano, pues, empieza a expresarse por miedo ¿no? al fuego, ¿no? Empieza a expresar. Entonces el primer sacerdote, el primer actor de la humanidad es el sacerdote, ¿no? El que habla ¿no? El que se pone al frente a hablar por los demás, ¿no? Y ese compromiso está, por eso creo que es una cuestión de ego, de dejar a un lado, ¿no? Porque hoy en día tenemos un compromiso social, seguimos los actores siendo el que habla ¿no? Y el sacerdote debe ser un conducto, claro, no algo en sí mismo propiamente, ¿no? Claro, o sea, tenemos un compromiso con nuestra sociedad, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, ¿no? De
desde donde estamos, somos la voz que puede levantarse y decir, pero ¿desde dónde lo haces, no? Desde el teatro tal vez, desde el cine, qué historias tenemos que contar, ¿no? Y a quién tiene que llegar también, ¿no? O cómo hacemos que llegue, ¿no? Que lleguen las historias a los jóvenes, a los niños, ¿no? Preguntarse para qué estamos haciendo esta obra, ¿no? Ajá, sí. O sea, Sí. ¿cuáles intereses estaremos alimentando con determinado guión o determinada propuesta, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Te agradezco muchísimo todas estas reflexiones. Ha habido muchas cosas que me han interesado mucho. El sentido de hacer comunidad a partir de compañías teatrales es muy interesante, ¿no? Oponiéndose al individualismo, pues, fatal que vive la sociedad, ¿no? Pensar más en grupo, pensar más en colectivo, pensar en comunidad. Pienso que puede ser una de las medicinas buenas para la época, ¿no? Sí, sí, sí. En el cine pasa bien parecidísimo. Siempre es el director el que está levantando un proyecto, ¿no? Y parece que tiene que ser el director el patrón de los demás, y que o el empresario, y que los demás tengan que ser como sus asalariados o algo así. Todo ese esquema a mí no me acaba de cuadrar, la verdad, ¿no? Del director como el empresario, como el... Híjoles, o sea, hay unos esquemas, pues, que sirven también, pues, y para eso han existido y existen, pero que también hay que romper, salirse también de esas cosas, ¿no? Porque si no nos está llevando al mejor de los lugares, pues hay que remediarlo, ¿no? Hay que intentar otras cosas. Y el hecho de una compañía teatral de jóvenes, pues es una idea fantástica, ¿no? Me parece. Como tú lo has hecho desde hace, pues, muchos años, ¿no? Es una propuesta valiosísima. Hay que acercarse definitivamente a tu compañía, ¿no? A ver lo que estén haciendo, qué se les está ocurriendo, cómo están actuando así en colectivo. Eso está excelente, esa idea me agradó mucho, ¿no? Y pues también toda esta idea pues bueno, el actor y la relación con este oficio como algo, con el set, como algo ritual, que también es algo sagrado, que es de una trascendencia social, pues es muy importante entenderlo, ¿no? Para no estar nada más en la vorágine de los llamados y las producciones y el dinero y ¿no? Las cosas mundanas, que por supuesto son importantes, pero el trasfondo de las cosas, pensar en términos de un trasfondo social o de un trasfondo espiritual o de un trasfondo colectivo, pues eso vale oro, ¿no? Eso no lo compra el dinero, un buen grupo teatral o un buen grupo cinematográfico, ¿no? Que no todo sea cuestiones económicas, ¿no? Que haya, pues, motivos más profundos también, ¿no? Esa es una idea que yo rescato mucho de esto que estoy percibiendo, que estamos platicando. ¿Qué les podrías decir ya en esta posición a los nuevos actores, las nuevas actrices de todas las edades? Desde los chiquillos que ya saben que tienen un llamado por ese lado, los que ya están ahorita viendo si estudian biología o actuación, ¿no? O los más grandes que quizá en su momento no lo hicieron y de pronto digan, bueno, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? ¿Desde qué lugar, desde qué actitud hay que abordar este oficio y esta, pues, actividad que puede ser un arte, ¿no? Inclusive. Pues yo creo que es importante aprender el oficio, ¿no? Saberlo. Y después hagas lo que hagas, está bien, ¿no? Pero aprender, porque hay un fenómeno que sucede cuando se produce mucho y se le da cabida a quien sea, ¿no? Porque empiezan a hacer el trabajo que no saben hacer, ¿no? Que se puede hacer porque la televisión es... Cuando eres actor, que tiene una formación, hacer televisión lo aprendes en un día. Porque aprendes el idioma de, ¿no? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está tu cámara? Okay, ¿no? Y esos son tecnicismos que aprendes, ¿no? En el cine también, ¿no? Si hay un gran director, un buen director que te dice lo que tienes que hacer, pues
está bien, ¿no? Hay directores que utilizan actores naturales, les llaman, que rompen esta regla de la ficción, ¿no? Porque es muy fácil, si quiero un indigente, pues salgo a la calle por él y lo traigo. Ajá. Y nada más lo pongo ahí y le digo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda el trabajo del actor? ¿Dónde queda la ficción, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? No existe. Yo creo que el director también tiene que tener la capacidad de llevar al actor a lo que él quiere, ¿no? Ujú. De exigirle al actor que tiene una formación lo que necesito que hagas, ¿no? Es un poco complicado porque hoy en día, por ejemplo, he conocido jóvenes que no tienen ninguna formación. Alguna vez lo mandaron a mi taller para prepararlo para un casting de una película y de pronto se quedó, pero no tiene ninguna formación, ¿no? Tiene muchas dudas, pero está en tipo para la película, ¿no? Y entonces, como te da el tipo, bueno, pues él, ¿no? Y se queda con el protagonista de la película, le va bien. Y al año de eso lo ves dando cursos de actuación. masterclass, el actor ante la cámara. Okay. Aprendió muy rápido, mira. Y entonces es preocupante, porque dices, ¿quién te está engañando? ¿No? ¿Quién te está diciendo que tú sabes hacer el trabajo del actor? Sí, a mí, a veces cuando me dicen maestro de actuación me incomoda un poco, porque pienso en mis maestros, ¿no? Y entonces digo, yo no soy maestro, yo te puedo compartir lo que he aprendido, pero creo que es de mucha responsabilidad, ¿no? Ser maestro, enseñar a alguien. Y yo no me siento un maestro, pues, de mi trabajo. Yo platico con mis actores de la experiencia, ¿no? de los años y de lo que yo he podido hacer. Pero no me considero un maestro como pararme delante en una escuela a dar, ¿no? Una formación, ¿no? Es como complicado, porque también he notado que la mayoría de las escuelas hay muchos maestros que son actores fracasados. Pues en la mayoría de las escuelas sería un lujo tenerte de maestro, la verdad. No sé, pero sí hay muchos actores que tienen formación y buena formación, pero no ejercen su carrera como actores, ¿no? O sea, entiendo. Y entonces, sí. está como divorciado un poco. Eso pasa mucho, sí. ¿No? La formación está divorciada. Yo tenía un maestro en la facultad que me decía que odiaba a los actores. Bueno. Y yo sí, ¿para qué chingados nos da clases a los actores? Pues porque también nos tocó una época en que los maestros de pronto nos decían que ir a hacer televisión, que ir a hacer cine, era irse a prostituir, ¿no? Ya. Y dices, entonces, ¿qué hago? Ajá, ¿No? sí. ¿Para qué me estás formando como actor? ¿Para que haga teatro? Pero no vivo el teatro. Hay que hacer de todo. Y entonces, cuando los actores salen de las escuelas, pues tienen mucha información, pero no saben hacer el trabajo. No tienen la experiencia todavía, sí. Y ya el trabajo profesional, ¿no? Y sacarte unas fotos te da vergüenza, ¿no? Ya. Y ponerte con tu letrerito ¿no? Dices, para eso me preparé. Pues sí, pues es parte, ¿no? Es parte. Decía un amigo, dice, la primera vez que llegué a un set y me dijeron, tráiganle un manzanero al señor. Y dice, ¿para qué quiero un árbol de manzanas o qué me van a traer? ¿No? Sí. Porque no conoces el idioma cinematográfico. Sí. No sabes de qué te están hablando en ciertos términos, ¿no? Técnicos, ¿no? Sí, pero también del otro lado es lo mismo, ¿no? O sea, es raro ver a un director de cine que le hable bien a un actor. No, pero dirigiendo una obra de teatro. Ya. Como que no es lo suyo. No es lo suyo, ¿no? Cuando dices, bueno, pues es que también tienes que saber de la dirección en el teatro, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? Son idealmente escasos, ¿no? Los que de pronto... Pues los que lo hagan bien, digamos, y es porque dominan también ese aspecto, ¿no?
Sí, entonces ahí los directores también tienen que subirse al escenario y saber cómo se mueve, ¿no? Sí, sería interesante pensar así. Sí, creo que es necesario, Sí, ¿no? Porque son pocos, conozco muy pocos pues yo creo que que casi hacen, nadie. que dirigen actores en el teatro, Sí, sí. ¿no? O mismo en las películas. Me ha tocado de pronto cosas raras en el cine, de pronto un director que antes de iniciar el rodaje junta a todos y los toma de la mano y habla con todos. Sí. Pues se lo oí a Gael cuando me dirigió en su película, ¿no? Y a otro director. Pero, y dices, este sabe de teatro, Ya. ¿no? Este tiene otra manera de conectarse, de Entiendo. comunicarse contigo, Sí. ¿no? Sí. Luis Mandoki te habla del Ese subtexto. sabe dirigir actores. Te habla del subtexto que nada más lo oyes en el teatro, ¿no? Ese sí sabe, sí. Y entonces cuando te habla del subtexto y ¿no? de lo que está ahí atrás de las palabras, dices, ok, maestro, ya sí nos estamos entendiendo, ¿no? Sí, Por dónde vamos a hablar de esto, ¿no? Sí, sí. Pero son, o sea, son cosas como parecen de pronto ajenas a... Sí, ¿no? curiosamente. Sí. De malamente. Ajá. Sí, yo creo que en general, casi que es. O sea, es que se supone que el director de cine domina la dirección de actores y la dirección de cámara. Las dos cosas. Pero bueno, ahí ya, pues cada quien, ¿no? Sí, Cada quien llega, digamos, hasta donde puede, ¿no? Sí. Me imagino que la mayoría están más enfocados del lado, pues como dejar que el autor se dirija mucho a sí mismo también, ¿no? Como de, bueno, pues tú eres el actor, tú crea el ya sabes lo que personaje, tienes que ¿no? hacer. Exacto. Tú créame el personaje, ¿no? Tú eres el actor. Supongo que eso puede darse mucho también, ¿no? Sí, a veces te das cuenta que el director está más preocupado en el set por dónde está la cámara y donde dice, pues es trabajo del fotógrafo, ¿no? Claro, O sea, claro, ¿no? En contubernio contigo, pero a veces se olvidan y dices, oye, ¿yo qué hago? Y ¿no? yo, O de qué, sí. Platícame, ¿no? De qué va la escena, porque Ajá. tú estás metido ahí en tu rollo, ¿no? Sí, sí. Tiene que haber un Alguna equilibrio vez, ahí muy sí, claro, perfecto. Sí. Alguna vez un director se la pasaba con nosotros hablando de la escena y alguien le decía, no, vas a ir a ver lo de las cámaras. Y yo, ¿para qué? Pues ahí está el fotógrafo, ya sabe, ¿no? Ya lo platicamos, ¿no? Ya sabemos, y él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Sí, al final los que hacen la película son los demás y no el director, ¿no? El director está coordinándolos, por decir así, ¿no? Claro, Ajá. sí, Sí. yo siempre me dirijo al asistente del director, porque ese personaje es muy importante en el set. Es el que sabe todo. Claro. Es el que mueve todo. Porque él sí ve todos los departamentos, ¿no? Y dices, el bueno es ese. Ese es el que sabe, Sí. ¿no? ¿Qué quiere el director? ¿Qué quiere el fotógrafo? ¿Qué quiere el vestuarista? ¿Qué quiere, no? Porque eso es maravilloso en el cine. Sí. ¿No? En el teatro nos falta eso, porque en el teatro el director hace la carpeta, vende las funciones, dirige a los actores, o sea, es el todólogo. En el cine no, en el cine hay departamentos que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Alguna vez yo dirigí un cortometraje, ¿no? Y entonces yo estaba angustiado porque decía, ¿cuánta cosa tengo que resolver? Es una locura también. Entonces llegó mi asistente, un amigo de San Luis Potosí, Bernardo González, y me dijo, a partir de este momento, tú con tu actor, pase lo que pase, es problema mío. Dije, caray. Y así fue, ¿no? Yo trabajaba con mi actor y yo lo veía que él se peleaba con medio mundo y resolvía, ¿no? Y entonces esa disciplina del cine está padrísima. Sí. ¿No? Porque dices, bueno, yo vine a dirigir. Que es lo mismo cuando toca actuar, dices, pues, no sé qué está pasando allá, pero ya nomás que me digan acción, yo ya estoy acá, ¿no? Sí. Pero cada quien hace lo que le corresponde y está bien. Qué bonito cuando todo funciona así, sí. Padre, wow. Sí, no, una maravilla, ¿no? Cuando cada quien tiene su labor y por supuesto se mezclan porque pues estamos haciendo la misma película todos, pero qué bonito, ¿no? Cuando funcionan bien las cosas. Sí, ¿no? Sí. Digo, experiencias hay muchas, ¿no? De todo tipo. ¿no?
ves los problemas que ocurren. Alguna vez hice un cortometraje con unos chavillos de la Ibero y era un equipo muy bonito, ¿no? Y aprendí cosas con ellos. Porque me acuerdo que de pronto se necesitaba una patrulla, por ejemplo, ¿no? Y no había. Y el productor decía, no hay dinero para conseguir una patrulla. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Y resolvieron con unas luces, ¿no? Está padre. Pero al día siguiente que terminamos, comida y cervezas y camionetas del año. Y entonces yo lo llevé y le dije, a ver, güey, no mames. Pero es que son de sus papás, las camionetas, ayer no de no ellas. había para una patrulla. Me dice, no había del presupuesto destinado para la película. Es del presupuesto del Reven. Es otra cosa. Y dije, claro, hay un orden aquí. Esto es para la película, se acabó, ¿no? Y eso está padre, porque también eso es orden y saber utilizar un presupuesto, ¿no? Y que por eso es un previo, ¿no? Claro, porque no hay dinero que alcance luego a la mera hora. Claro. ¿No? Sí, a la mera hora le quieres meter más cosas y dices, no, espérate, no, eso no. Claro, al final no hay dinero que alcance. Hay una preproducción que nos dice qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer, ¿no? Sí. Y está padre, sí, pues es orden, así debe funcionar, ¿no? Sí. Pues qué maravilla tenerte aquí, la verdad. Que muchísimas gracias por compartirnos toda esta, pues esta sabiduría condensada en un momento, ¿no? Muchísimas gracias por todas tus obras, todas tus participaciones, que seguimos pues con todo gusto. Desde las tesis hasta las grandes producciones, todas son chingonas, la verdad. Todas dicen algo. Porque aparte, pues sí participas en puras cosas de mucha calidad, ¿no? Pues tengo la suerte de pronto que me invitan a hacer, ¿no? Y yo feliz. Pues gracias por eso, por hacer todo desde ese lugar que nos comentas, ¿no? Desde ese lugar chingón, ¿no? Muchas gracias por eso, por estar aquí. No, hombre, gracias por... Y pues hemos aprendido cosas este día de hoy aquí contigo, ¿eh? No, pues cuando se pueda nos echamos un café y platicamos. Órale, pues la seguimos con calma. Sería por supuesto genial colaborar, obviamente, ¿no? Sí, también claro. cuando se dé la ocasión, será pues un gran honor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Fermín. No, hombre, un placer. Igualmente, gracias a todos los que nos han acompañado en esta gracias. ocasión. Hasta la próxima.